Buenas mis perros amantes del trasero de mi casa, violadores de rubias, secuestradores de chicas come patatas y acosadores del titán carguero. ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el primer capítulo de la última temporada de Godzilla coexistiendo en el mundo de Shingeki no Kyojin. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 1, pasado. El comandante Pixis estaría sentado en su oficina mientras tomaba unas copas de vino, al igual que estaría observando la ventana, y sentía como el aire entraba por la misma. En eso sería sacado de sus pensamientos por alguien que le diría: no has cambiado nada, sigues tomando como si fueras un jovencito. En ese instante Pixis voltearía y después abriría sus ojos, y enfrente de él miraría al comandante, al mando de las 3 fuerzas militares, a lo que él diría: Sacle, viejo amigo. En ese momento Zack le diría: ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un momento de paz los dos? Hace 20 o 30 años. En eso Pixis diría: de verdad, creo que ya no recuerdo, pero creo que tienes razón, es más para conmemorar este momento. ¿Te parece si jugamos una partida de ajedrez, mientras tomamos una copa de vino, como en los viejos tiempos? En ese momento Zack le diría: nunca pudiste ganarme, pero acepto solo por el vino. En eso ambos saldrían al balcón, y se sentarían mientras comenzaban a jugar. En eso Zack le diría: aún recuerdo cómo fue que te gané y perdiste varias comidas por este mismo juego. En eso Pixis diría: no me lo recuerdes, a lo que después Zack le diría, mientras movía las piezas y tenía una mirada seria: no recordar, ¿acaso no habrá una manera de poder cambiar eso, y recordar todo, y no solo quedarse con un diario? En eso Pixis también pondría una mirada seria, y después diría: también quisiera ver qué fue lo que ocurrió aquel día. Pero solo quedara como un sueño. Demonios, ¿cómo fue que los tiempos cambiaron? Recuerdo también que la manera de escoger a los mejores cadetes para la policía militar era diferente a la de nuestros días. Flashback: hace 50 años atrás, veíamos a un joven cadete Pixis ingresando a las tropas militares para proteger los muros de los titanes. En eso su comandante e instructor Marshall diría: así que todos ustedes gusanos creen que tienen lo suficiente para unirse al ejército. Bien, veremos de qué están hechos, florecitas. En primer lugar les digo que el miedo es para los cobardes. Si son unos bebés llorones que mojan sus pantalones, mejor vayan a otro lado, pero si son soldados con coraje, dispuestos a morir si se los ordeno, veremos qué tan dispuestos están. Mi nombre es Comandante Marshall Magellan, y yo seré quien forje sus escuálidos cuerpos en armas para matar titanes. En eso Pixis estaría algo nervioso. En ese mismo momento los comandantes del cuerpo de exploración, guarnición y policía militar estarían pasando por un lado. Y en eso el jefe del cuerpo de exploración, Tony Rhodes, diría: parece ser que estos cadetes no saben el infierno que les espera, y creen que estos 2 años lo será, pero la verdad no tienen ni idea. En eso el comandante de la guarnición, Hank Mitchell, diría: por eso se les está advirtiendo desde estos momentos, a que es a lo que se van a estar enfrentando constantemente. En eso el comandante de la policía militar, Darius Sackle, solo los estaría observando. En ese mismo momento comenzarían los entrenamientos para los cadetes. En ese momento, para que los cadetes lograran mantenerse en el aire y pasar las pruebas para los equipos de maniobras, mientras los mantenían elevados en el aire, tendrían que sujetar algunas cajas para así simular el peso de las hojas, donde varios cadetes no podrían mantenerse en el aire, y estos terminarían cayendo. En eso el instructor Magellan se acercaría a ellos, y les comenzaría a dar varios golpes en el estómago mientras les gritaba: si no sirven para siquiera ser la carnada de los titanes, mejor bájense de una buena vez y regresen a sus cómodas vidas dentro de los muros como las ratas que se esconden en sus madrigueras. En eso algunos de ellos comenzarían a llorar, y los demás cadetes se detendrían, a lo que Magellan diría: ¿acaso les dije a ustedes que pararan? En eso los demás reaccionarían y continuarían con sus ejercicios. En eso los cadetes caídos se pondrían de pie, y después se irían de ahí. Más tarde en la cena, todos los cadetes estarían muy callados por lo que sucedió hace un rato.
por lo que varios estarían pensando en desertar, pero serían escuchados por Pixis, quien les diría, vamos, solo es el primer día, solo fue un tropiezo, nadie dijo que esto de ser soldado sería fácil. En eso una de las cadetes le diría, lo dices porque a ti te fue bien, pero al resto no se les puede olvidar la paliza que les espera si fallan. En eso Pixis se pondría de pie, y después diría, lo crean o no, también tengo miedo, como muchos de ustedes no puedo olvidar lo que sucedió en el entrenamiento, pero como se los dije, nadie nos explicó que esto sería fácil, el camino es duro, pero solo con coraje podremos seguir adelante, no importa si caemos varias veces, nuestro deber es ponernos de pie, aunque tengamos miedo, debemos mirar al miedo a los ojos y decirle, hoy no, ni mañana, ni al día siguiente de ese. En eso varios de sus compañeros dejarían lo que estaban comiendo y comenzarían a mirar a Pixis. En eso él les diría, somos soldados, no llorones, somos valientes, no cobardes. Así que será nuestro turno de derrotar al miedo, y no el miedo a nosotros. En ese momento varios de sus compañeros comenzarían a gritar, y varios dirían, entreguen sus corazones, así todos se motivarían a seguir adelante. En ese momento el comandante de la policía militar estaría pasando por afuera de la cocina, y escucharía a los cadetes hablar, y al escuchar que estarían más motivados que nunca para ser soldados, pondría una sonrisa, así seguirían los entrenamientos como los de la historia original, solo que aquí serán diferentes para escoger a los 10 mejores. En eso el instructor Magellan estaría enfrente de todos, y les diría, bien, me sorprende que todos hayan podido llegar hasta aquí, sin mojar sus pantalones, han superado mis expectativas, pero ¿qué creen? Aún no termina esto, ahora viene la prueba más difícil de todas, mirarán a la muerte a los ojos, en estos momentos se realizará la prueba más difícil de todas, iremos a un gran cañón profundo que se encuentra dentro del muro María, ahí hemos colocado 4 titanes que capturamos del exterior lo suficientemente pequeños para que ustedes puedan enfrentarlos. Es momento de que pongan en práctica lo que han aprendido de estos 4 años, si logran pasar una semana sin miedo y con valor, serán bienvenidos a la policía militar, así que den lo mejor de ustedes. En ese momento todos se sorprenderían, pero se comenzarían a poner nerviosos, ya que no se esperaban eso. En eso Magellan diría, los que demuestren tener coraje y valor y califiquen como entre los 10 mejores, tendrán el privilegio de unirse a la policía militar, y en esta expedición serán acompañados por los 3 comandantes de las 3 fuerzas militares para que sean evaluados. En eso unos cadetes estarían algo aliviados, pero aún así estarían nerviosos por lo de los titanes. Tiempo después todos los cadetes junto a los 3 comandantes estarían llegando al cañón, y después comenzarían a instalarse. Por otro lado, en varias partes del cañón, habrían varios soldados que estarían protegiendo algunas zonas, mientras atraían a los titanes para que no estuvieran en el rango de alcance de los cadetes. Tiempo después todos los cadetes estarían instalándose, mientras que se dividían en 3 grupos, unos irían con el comandante Hank, otros con el comandante Tom, y por último el tercer grupo iría con el comandante Sackle, y entre ellos estaría el cadete Pixis. Tiempo después el comandante Tom daría la orden a algunos cadetes de estar supervisando varias áreas constantemente, así varios soldados lo harían. En eso un grupo que estaría patrullando la zona que se les fue asignada encontrarían unas huellas bastante extrañas. En eso uno de ellos dirían, no sabía que también habían animales aquí, ¿crees que sea de un dragón de Komodo? A lo que otro diría, no lo sé, de cualquier modo son animales peligrosos así que debemos tener cuidado. Así ellos se irían de ahí, pero de lo que no se habrían dado cuenta es que detrás de algunos arbustos habrían varias huellas de la misma criatura. Al día siguiente todos los cadetes tendrían sus actividades asignadas por los comandantes, las cuales consistían en juntar leña, realizar varias tareas de patrullaje, mientras tanto con los soldados que se encontraban cuidando las zonas donde estaban los titanes, algunos estarían recolectando leña para sus hogueras en la noche. A lo que uno diría, vaya el miedo que deben estar pasando los cadetes, ¿no crees? A lo que otro diría, lo sé, pero esto les va a enseñar que nada en la vida es fácil. En eso ambos soldados se detendrían ya que estarían escuchando como si un animal estaría comiendo. En eso ambos se acercarían con cuidado de dónde provenía el ruido, y mirarían con asombro cómo es que varios dragones de Komodo estaría devorando un alce, pero les llamaría la atención que estos tendrían una forma extraña,
ya que estos tendrían grandes cuernos en sus cabezas, y grandes colas, así como también unas extremidades que aparentaban alas en su espalda. En eso uno de los soldados diría, ¿qué rayos son esas cosas? A lo que el otro diría, no lo sé, pero tenemos que irnos. En eso ambos estarían a punto de irse, pero los pequeños Yaos se percatarían de su presencia, y después se abalanzarían sobre ellos, donde los soldados tratarían de usar sus equipos de maniobras, pero no podrían hacerlo a tiempo y serían devorados. Mientras gritaban por los pequeños Yaos, después de un rato, los demás soldados habrían estado preguntándose por qué sus compañeros no regresaban, ya que se habían ido hace varias horas, y estaba a punto de anochecer y no regresaban. En eso algunos de los soldados decidirían ir a buscar a sus compañeros, pero al llegar a un lugar con varios árboles, notarían que habría sangre. En eso los soldados comenzarían a preocuparse por eso, y después sin dudarlo sacarían sus equipos de maniobras, ya que pensaban que habría un animal cerca. Mientras tanto, lejos de ellos, con el resto de soldados en la montaña, por encima de ellos varios Yaos estarían volando, y al mirar el fuego ellos descenderían. En ese instante los soldados estarían comiendo, pero sin que ellos se dieran cuenta los Yaos se colocarían detrás de ellos, y justo cuando uno le diría a sus compañeros que iría al baño, sería atacado por los pequeños Kaijus. En eso él gritaría y el resto de sus compañeros se girarían rápidamente y después el resto del grupo se abalanzaría sobre los soldados, así estos comenzarían a ser devorados vivos. Mientras daban varios gritos desgarradores, a lo que después de acabar con su comida, los Yaos olerían en una dirección y después comenzarían a tomar el vuelo. Tiempo después los soldados regresarían a donde estaban sus compañeros, y cuando llegarían, observarían toda la masacre que hubo ahí, por lo que se asustarían y uno diría, ¿pero qué pasó aquí? En eso otro diría, maldición, habrán sido los titanes. A lo que otro diría, no lo sé, lo más posible es que sí. Rápido lanza una bengala, debemos avisar a los demás de esta situación, que los cadetes no se alejen de sus grupos. En eso uno de los soldados lanzaría una bengala y después todos los demás soldados la mirarían, por lo que uno diría, una bengala roja, ¿acaso uno de los titanes salió de su confinamiento? A lo que otro diría, no lo sé, pero recuerda que los novatos están aquí, debemos asesinar a los 4 titanes. En eso uno de los soldados dispararía una bengala del mismo color, mientras que el resto de sus compañeros se encargaban de buscar al titán y estos procederían a matarlo. En eso el otro grupo de soldados que estaba vigilando otra zona procedería con el mismo método, así las bengalas serían vistas por los comandantes y estos les darían las órdenes a sus reclutas de no alejarse de los grupos, por lo que el resto de los cadetes pensarían, ¿qué sucedió? ¿Acaso uno de los titanes se acerca? En eso el miedo comenzaría a esparcirse por todos los soldados, pero los comandantes comenzarían a tranquilizarlos. En eso Pixis le diría a sus compañeros, soldados, este no es momento para que pierdan el control, recuerden, son titanes pequeños, pero eso no quiere decir que no sean peligrosos, lo que significa una cosa, deberemos coordinarnos y trabajar en equipo, para poder vencerlos. Recuerden que el punto débil de los titanes es su cuello, si unos lo distraen, el resto podrá acercarse y cortarle su nuca, ¿entendieron? A lo que el resto de sus compañeros dirían, que sí. En eso Sacle, al ver como uno de los cadetes calmo y los otros, se acercaría a él y le diría, nada mal novato, lograste hacer que el resto tomara coraje. En eso Pixis diría, no fue nada señor, en estos casos debemos mantenernos con calma, y no caer en pánico, hay que actuar con la cabeza fría. En eso Sacle le diría, mientras ponía una sonrisa, parece que sabes lo que haces niño, eso me agrada, dime cuál es tu nombre cadete. A lo que Pixis se lo diría. Tiempo después los demás soldados que debían proteger las zonas de los titanes se habrían encargado de matarlos, por lo que ya no habría un peligro que azotara a los cadetes. En eso uno de los soldados diría, bien, la zona está limpia de titanes, avisemos a los demás. En eso los soldados comenzarían a lanzar varias bengalas verdes, pero esto haría que los Yaos que estaban volando se percataran de ellas, así que irían a la zona de donde salieron, y después al ver a los soldados estos se abalanzarían sobre ellos. En eso los soldados estaban ya listos para reunirse cuando notarían que sus caballos estaban comenzando a relinchar mientras se movían bruscamente.
En eso los soldados dirían, tranquilos, maldita sea que les sucede. En eso uno de los soldados diría, señor cuidado, pero en ese preciso momento los pequeños Kaijus voladores llegarían y comenzarían a comerse a los soldados. Imaginen la escena de Mundo Jurásico 1, cuando los pteranodontes escapan del aviario y se dirigen a donde están los civiles. Seguimos, en eso todos los soldados comenzarían a ser devorados vivos. Mientras tanto, lejos de la isla Paradise, más arriba de las nubes, una extraña criatura estaría dirigiéndose hacia la isla mientras giraba con fuerza, dando la impresión de que se trataba de un meteorito. Mientras tanto, con la unidad de Pixis, todos habrían notado que no habría una bengala verde, a lo que Pixis le diría a Sackle, comandante Sackle, ¿no se supone que ya deberían haber lanzado una bengala verde, para así poder señalar que ya acabaron con los titanes? A lo que Zack le diría, tienes razón, pero no sé por qué no la han lanzado, esto me preocupa. En caso de que no se anuncie dicha bengala, no nos quedará de otra más que ir a investigar. Pero justo en ese momento unos de los cadetes dirían, comandante mire, en eso señalaría hacia arriba, a lo que después todos mirarían como una parvada de pájaros estarían volando por encima de ellos, pero después cambiarían su dirección hacia su posición. En eso unos dirían, esos pájaros lucen extraños, ¿no creen? A lo que después Sackle también notaría esto, y después diría, esto es extraño, en esta zona no había esta fauna de aves, y por si fuera poco, porque vienen hacia nosotros. En eso al estar más cerca notarían que no se tratarían de aves.